Buen punto en una cancha difícil. Sí, rescatamos un punto, pero la idea era tratar de ganar. Se nos escapa en una pelota parada y bueno, da un poquito de bronca, pero a la vez da un poco de satisfacción porque el vestuario está con bronca porque se empató de visitante, así que eso da satisfacción. Sirve para seguir sumando, que es lo importante, y para seguir arriba en la pelea. Sí, sirve porque teníamos una seguidilla de 3 partidos muy duros y rescatamos 7 puntos. Luján es un equipo que juega bien, es uno de los candidatos, así que estamos muy contentos por el rendimiento en general. 5 de 5, Toledo. Sí, tranquilo, eso son cosas de él, son el goleador, sabemos que eso va a pasar y bueno, estamos muy contentos por eso. ¿Cómo viste el equipo? Bien, ordenado, arriesgando cuando se podía, marcando a la hora de marcar y bueno, estamos bien. Bueno, ahora la Ferrer, otro duro rival en casa. Sí, difícil, muy difícil como este. Y bueno, todos son difíciles. Acá este campeonato es muy duro. En esta cancha no va a haber muchos equipos que se van a llevar puntos, así que estamos muy contentos. Bueno, Horacio, ¿cómo sigue la semana de trabajo de Mirko? No, tenemos que confirmar bien el día del partido con la Ferrer y después ver para ver si descansamos mañana o no. Bueno, gracias, Horacio. Gracias.